Bien, buenos días. Vamos a empezar entonces la exposición de endocrinología, semiología endocrina y vamos a hablar en esta oportunidad sobre las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son unas glándulas muy importantes, incompatibles, o sea, no se puede vivir si es que no tenemos las glándulas suprarrenales funcionando. Lo que se dice incompatibles con la vida, que quiere decir que si por alguna razón ha sido operado y le han quitado o de nacimiento ha quedado con alteraciones en la bioquímica de la formación de las hormonas esteroideas, es incompatible con la vida. O sea, no puede vivir y son productos que mueren inmediatamente, y si existe una operación, entonces también el paciente debe tener medicación sustitutiva en este caso. La glándula suprarrenal, entonces, son dos glándulas que están ubicadas en el polo superior de los riñones. La izquierda tiene forma de media luna, la derecha tiene una forma piramidal. Más o menos sus dimensiones son muy pequeñas para que se den cuenta la importancia de dos órganos tan pequeños. De alto tienen 30 milímetros, de ancho 25, o sea, 3 centímetros de alto, 2,5 de ancho y de espesor más o menos entre 7 u 8 milímetros. Pesan aproximadamente cada una unos 12 gramos, ¿no? Son estructuras retroperitoneales y están preparadas para la respuesta al estrés con la síntesis de los corticoides, principalmente el cortisol y las catecolaminas, ¿no? Están ubicadas a una altura del tórax, en la base prácticamente, a la altura de la base del tórax, de las vértebras torácica 11 y 12. Bien, las glándulas suprarrenales están muy bien irrigadas. Tienen 3 arterias que les llegan, la superior, media e inferior, y tiene un sistema de drenaje también muy importante. Este sistema de drenaje hace de que las hormonas suprarrenales lleguen rápidamente al resto del cuerpo. Es importante esto que se tenga que poner. Bien, en cuanto a la configuración interna, es decir, histológicamente constan de 2 partes fundamentales, la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. La corteza suprarrenal es la que segrega más hormonas, mientras la médula es la que segrega las catecolaminas, ¿no? Tenemos en la corteza suprarrenal la zona glomerular, luego está la zona fascicular y al final la zona reticular. En la zona glomerular se secretan mineralocorticoides, en la zona fascicular se segregan los glucocorticoides y en la zona reticular los andrógenos suprarrenales. Entonces ahí vemos la proporción más o menos donde la zona fascicular, que es la que segrega los glucocorticoides, es la más gruesa, ¿no? Y es donde se producen los glucocorticoides, el cortisol fundamentalmente, y entonces es una zona más hipertrofiada. Muy bien, entonces bioquímicamente, además, este esquema lo tienen que ustedes recordar, porque es muy importante, y esto se llama la biosíntesis de los esteroides suprarrenales, que son bastante similares o iguales a los esteroides gonadales, tanto del hombre como de la mujer. Entonces, las hormonas esteroideas, que como se ve acá en la síntesis, parten del colesterol,
¿no? El núcleo del colesterol, el pentanopehidrofenantreno. Este núcleo del colesterol es sometida, ¿no? A distintas enzimas, ¿no? Que lo que hacen es ir cambiando de nombre por distintas situaciones en las cuales las vías en las cuales se va desarrollando. Tenemos la vía de los mineralocorticoides, cuya principal hormona es la aldosterona. Por este otro lado tenemos la vía de la formación de los glucocorticoides, cuya principal hormona es el cortisol, y hacia este otro lado tenemos la formación de los andrógenos suprarrenales, cuya principal hormona está entre la androstendiona, en la mujer la dehidroepiandrosterona y en el varón la testosterona. Es decir, acá nosotros tenemos la principal fuente androgénica en el sexo femenino. Cada paso de estas sustancias tiene una enzima que interviene. Si ustedes se fijan, la enzima que pasa de pregnenolona a progesterona es la misma enzima que pasa de 17-hidroxipregnenolona a 17-hidroxiprogesterona. De igual manera, la enzima que cataboliza y pasa de progesterona a desoxicorticosterona es la 21-hidroxilasa. Se acordarán en esta enzima porque es la que falla en este tipo de enfermedades que se llaman la hiperplasia suprarrenal congénita. Es la misma enzima que convierte 17-hidroxiprogesterona en desoxicortisol. Entonces, el metabolismo de los mineralocorticoides y de los glucocorticoides es bastante similar, pero el efecto es distinto. Y también esto es importante recordar que porque el cortisol tiene cierta acción mineralocorticoide, también por este efecto. No así la aldosterona, que no tiene un efecto glucocorticoide, pero sí tiene un efecto a nivel de los electrolitos de la sangre. Entonces tenemos que a partir del colesterol, en la vía mineralocorticoide se forma la pregnenolona, la progesterona, la desoxicorticosterona, por esta hormona que es la aldosterona sintetasa y que es la misma, la 11-beta-hidroxilasa. Y la corticosterona, por la aldosterona sintetasa, también se convierte en aldosterona. Entonces, acá tenemos la 17-hidroxipregnenolona, 17-hidroxiprogesterona, la 11-desoxicortisol, el cortisol. Y por este lado tenemos del paso de la 17-hidroxipregnenolona a la dehidroepiandrosterona, que pasa a ser androstendiona. También hay otra sustancia que es la androsterona. Una es la androstendiona, la androsterona y la testosterona. Bien, esto nosotros lo vemos acá con más detalle, ¿no? El paso de colesterol a la pregnenolona por la colesterol desmolasa, el paso de la pregnenolona a la progesterona, la 3-beta-hidroxiesteroide dehidrogenasa, el paso de pregnenolona a 17-hidroxiprogesterona es por la 17-hidroxilasa, hidroxilasa, y el paso de lo que es de la 17-alfa-hidroxipregnenolona, progesterona, pasa a desoxicortisol y de desoxicortisol a cortisol. Bien, y aquí en la siguiente diapositiva es solamente para mostrarle que el nombre de esas enzimas
ahora se llaman citocromos. O sea que en algunos libros actuales van a encontrar la palabra de estas enzimas como palabras de citocromo P450 carbono 21, citocromo P450 carbono 11 beta y así. Entonces, lo importante es que ustedes sepan que las fallas que se dan a nivel de esta enfermedad que es la hiperplasia suprarrenal congénita, es cuando falla o no hay esta enzima, y entonces el paso de progesterona a desoxicorticosterona no se da, y la síntesis se va hacia los andrógenos. Igual, cuando esta falla, no hay síntesis de cortisol porque está bloqueado aquel paso y todo se va hacia los andrógenos. Y hacia los andrógenos, entonces, tenemos que son seres que están, o sea, son fetos, en los cuales están androgenizados, ¿no? Están con un desarrollo genital y androgénico mayor, pero cuando falla esta enzima es incompatible con la vida, porque al no formarse un mineralocorticoide y un glucocorticoide, el paciente fallece. En cambio, cuando hay una falla de esta otra enzima, que la P450 carbono 11 beta hidroxilasa, entonces tenemos que hay una formación parcial de desoxicorticosterona que tiene cierta acción mineralocorticoide. Y por el otro lado tenemos que se forma 11-desoxicortisol que tiene cierta acción glucocorticoide. Entonces son cuadros en los cuales existe un cierto grado de androgenización, y esto hace que la cantidad de andrógenos, y si el recién nacido es femenino, pues tiene rasgos de hiperandrogenización, como muchas veces hipertrofia de clítoris, labios mayores semicerrados o unidos, y hay un cuadro que se llama la hiperplasia suprarrenal congénita tardía, que se manifiesta fundamentalmente en la pubertad, donde la mujer crece demasiado rápido, deja de crecer antes y es una persona con mayor corpulencia. Bien. Luego nosotros tenemos que los mineralocorticoides, fundamentalmente la aldosterona, tiene una formación debido al sistema o estimulación debido al sistema renina-angiotensina. La renina-angiotensina aldosterona es un sistema en el cual la aldosterona lo que hace es reabsorber sodio, reabsorbe agua, elimina potasio, y esto hace que la presión se mantenga o la presión suba en caso de existir una hipersecreción de aldosterona. Entonces nosotros tenemos que las acciones de la aldosterona o de la angiotensina 2 inicialmente tiene una actividad simpática, una actividad simpática, tiene o promueve entonces la reabsorción de sodio-cloro y una excreción de potasio y por lo tanto retención de agua. Esto ya es una acción directa de la aldosterona. La angiotensina 2, como sabemos, es una sustancia que es hipertensiva, ¿no? A nivel arteriolar, la angiotensina produce vasoconstricción, ¿no? Y también existe un cierto estímulo a nivel de la neurohipófisis con la secreción de la hormona antidiurética. Y entonces así tenemos que la aldosterona, ¿no?, que aumenta la reabsorción tubular renal,
de sodio y la excreción de potasio. Además, cuando hay un incremento de la secreción de la aldosterona, se reduce la pérdida urinaria de sodio y hay una pérdida de potasio aumentada. Y también hay, en caso de que no exista una acción mineralocorticoide, entonces se pierde mucho sodio por la orina y el potasio se queda produciendo una hiperpotasemia, ¿no? Bien, ¿cuál es el eje que nosotros tenemos de control de las hormonas adrenales? Nosotros tenemos que por distintos estímulos, que puede ser un estímulo de estrés o distintos estímulos a nivel hipotalámico, tenemos nosotros la producción en el hipotálamo de lo que es una hormona que es la CRH. En endocrinología se utilizan muchas siglas y la CRH es la Corticotrophin Releasing Hormone o CRH, que es la hormona que sale de hipotálamo y va a la adenohipófisis para estimular la secreción de la ACTH o de la adrenocorticotropa hormona o adrenocorticotrophin hormone, que es la ACTH, que se la conocen más por sus iniciales. Entonces, de hipotálamo sale CRH, estimula a las ACTH en hipófisis y la ACTH va a estimular a la corteza suprarrenal para la producción de los mineralocorticoides, glucocorticoides y los andrógenos suprarrenales. Esto funciona siempre, como todo en hormonas, bajo un sistema de, primero el transporte es a través de la albúmina y la CBG, que es la globulina unida a los corticoides, ¿no? Al cortisol. Y tiene sus distintas acciones, como las iremos viendo, ¿no? Entonces, el cortisol tiene efectos sobre el hígado, fundamentalmente con la formación de glucógeno y glucosa, controla a nivel de las reacciones de estrés en el cerebro, o produce, tiene un aumento de la reactividad a los efectos vasoactivos de las catecolaminas a nivel del riñón. También tiene una cierta acción mineralocorticoide, tiene una acción, el cortisol, antiinflamatoria, reabsorbe hueso, de ahí es que el exceso de cortisol o de glucocorticoide produce una osteoporosis. También destruye el tejido graso y el cortisol es capaz de reacomodar la grasa del cuerpo, quitándola de las extremidades y llevándolas al tronco del cuerpo. De ahí es que en el Cushing hay una obesidad troncular, ¿no? Existe una proteólisis, es decir, destrucción del tejido muscular. Todo esto, destrucción de los adipocitos, destrucción del músculo, de los aminoácidos, llevan hacia el hígado para la producción de glucosa. El cortisol es una hormona la cual bloquea la acción de la insulina, por lo tanto dejando que los niveles de glucosa suban en sangre para aportar a estos dos principales órganos, que son el cerebro y el corazón, y no les falte glucosa. Entonces, destruye el hueso para aportar calcio para el músculo, destruye los adipocitos para aportar ácidos grasos para la formación de glucosa en el hígado, destruye el músculo para que los aminoácidos vayan al hígado y formen glucosa, y además a nivel del páncreas lo que hace es bloquear
la acción de la insulina, entonces los glucocorticoides, el cortisol, son hormonas diabetogénicas. De ahí es que los generadores de estrés, como las hipoglucemias, el estrés emocional, el exceso de actividad física, falta de sueño, el frío excesivo, produce un exceso de glucocorticoides, donde, como hemos dicho, aumenta la resistencia a la insulina, se destruye, o sea, hay más aporte de lo que es una redistribución, digamos, de la grasa abdominal con destrucción también del tejido graso, hay una retención de líquido por su acción mineralocorticoide, ¿no? Y entonces aquí están, muchas veces se han escuchado que hay alergias a los corticoides, pero eso no es imposible, o sea, no es posible, sin embargo, actúan entonces modificando o mejorando las reacciones tanto de alergias como de enfermedades inmunológicas, ¿no? Bien, la testosterona, como sabemos, tiene un efecto anabólico, ¿no? Produce un crecimiento de la masa muscular y la fuerza, incremento de la densidad ósea y de la fuerza, estimulación del crecimiento longitudinal y maduración de los huesos. También tenemos un efecto androgénico con maduración de los órganos sexuales, profundización de la voz y caracteres sexuales secundarios. Muy bien, en el sistema nervioso simpático nosotros tenemos, o sea, hablando de lo que es la médula suprarrenal, existe mediante el estrés una respuesta a nivel del hipotálamo, que lo cual es lo que hemos hablado, que va a estimular también la médula suprarrenal, y esta estimulación de la médula suprarrenal produce la secreción de adrenalina y noradrenalina. Entonces tenemos dos mecanismos de respuesta al estrés fundamentalmente. Por un lado, a nivel de la médula suprarrenal, tenemos con la producción de las catecolaminas, que son la adrenalina, noradrenalina, y por el otro lado, a nivel de la corteza suprarrenal, la secreción de cortisol y también aldosterona, porque mejora la presión arterial y pone predispuesta a la persona para una reacción, ¿no? Entonces, tenemos que la respuesta al estrés, que es muy importante, y si nosotros nos ponemos a pensar en la época de la pandemia, pues había una situación de estrés generalizada muy intensa, donde la secreción de catecolaminas y de glucocorticoides había aumentado. Por eso también aparecieron muchos cuadros de diabetes y aparecieron verdaderas angustias de las personas por la secreción excesiva de catecolamina. Entonces, ¿qué funciones tiene la catecolamina en el hígado? Es en la producción de glucosa. A nivel del riñón aumenta también la reabsorción de la glucosa. A nivel del músculo esquelético también estimulan la glucogenólisis. En el músculo, las adrenales disminuyen el catabolismo proteico. En el tejido adiposo existe un órgano blanco que libera glicerol y ácidos grasos también para la producción de glucosa. A nivel del corazón aumenta la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, la velocidad de conducción del sistema eléctrico del corazón, lo que nos lleva a un aumento del volumen sistólico y a un aumento de la presión arterial sistólica y diastólica. Y a nivel de los vasos sanguíneos, depende dónde se produce, existe vasoconstricción o un efecto del efecto adrenérgico por dentro de lo que es la adrenalina,
el efecto presor que se produce y en otras zonas tiene un efecto de vasodilatación, sobre todo a nivel digestivo. Bueno, acá simplemente para ver los porcentajes, ¿no?, de lo que es la zona glomerular ocupa un 15%, la fascicular un 80%, la reticular un 5%, ¿no? Y las acciones que hemos venido indicando. Entonces, las hormonas corticotrofas, como un resumen, podemos decir que la acción mineralocorticoide está dado fundamentalmente, ¿no?, estimulado por una hiperpotasemia, se estimula la producción de mineralocorticoides, o por la acción de la angiotensina 2, que es resultado del sistema renina-angiotensina, ¿no? Actúan sobre la zona glomerulosa y de forma importante lo que hace es aumentan los niveles de sodio, aumentan los niveles, la reabsorción de agua y disminuye el nivel sanguíneo de potasio, ¿no? Esto a través de su principal hormona, que es la aldosterona. En la zona fasciculada, los glucocorticoides, ¿no?, tenemos un control de su secreción, ya sea por la ACTH y la CRH, que es la que estimula la producción de ACTH, y también los niveles sanguíneos de glucosa disminuidos, ¿no? Entonces, fundamentalmente, la principal hormona que se secreta es el cortisol, y sus acciones son las que hemos indicado. Y a nivel de los andrógenos que funcionan en la zona reticular, entonces los andrógenos están controlados por la secreción de ACTH y las hormona fundamental, sobre todo en el sexo femenino, o lo que se llama la hormona androgénica suprarrenal, es la dehidroepiandrosterona, o DEA también, que se la conoce, ¿no?, y que tiene sus efectos androgénicos. Entonces vamos a hablar sobre las alteraciones o clasificación de las alteraciones suprarrenales. Vamos a hablar fundamentalmente de las córtico-suprarrenales, donde cuando existe una hiperfunción o exceso de producción, glucocorticoide, de cortisol, de aldosterona o de andrógenos, y que en la mujer este aumento de la producción de andrógenos resulta en una virilización. Y cuando hay una hipofunción o disminución de la secreción, fundamentalmente es una disminución glucocorticoide y mineralocorticoide, ¿no? Entonces nosotros tenemos que un resumen de las acciones de lo que es el síndrome de Cushing o el exceso de la producción de hormonas glucocorticoides. Existe una intolerancia a los hidratos de carbono, hay una fragilidad capilar por disminución del tejido proteico de los vasos, existe hirsutismo, estrías rojovinosas, osteoporosis, edema de miembros inferiores por retención de sodio o agua, alteraciones psiquiátricas, el exceso de cortisol causa alteraciones psiquiátricas. Se ha visto personas en las instituciones mentales internados y solamente tenían una excesiva producción de cortisol, ¿no? La típica cara de luna llena, con acné, con hirsutismo también, son pacientes hipertensos, tienen una obesidad central que se llama, donde el cuello y el tórax está muy amplio y el abdomen, con adelgazamiento de las extremidades superiores e inferiores, además de una debilidad muscular, ¿no? Bien, ¿cuál es la clasificación de los cuadros de hiperfunción córtico suprarrenal o hipercortisolismo? La clasificación se divide en cuadros ACTH dependiente o ACTH
independiente, ¿no? Y también puede haber un cuadro que se llama terciario. Habitualmente en la clasificación de este eje, que es normalmente la secreción del CRH o del corticotrophin releasing hormone o el CRH, estimula la adenohipófisis para la producción de ACTH. Entonces, el mecanismo de retroalimentación que existe al nivel del sistema suprarrenal es gracias al cortisol. Y este sistema de retroalimentación quiere decir que cuando existe un aumento de secreción del cortisol, frena la producción de ACTH en hipófisis y frena la producción de CRH a nivel de hipotálamo, disminuyendo la ACTH y estimulando menos la corteza suprarrenal. Entonces, cuando existe un aumento de producción que parte del hipotálamo, aumenta la ACTH y aumenta la producción de cortisol por las suprarrenales. Pero en los cuadros de hiperfunción debemos reconocer cuadros que dependan de la ACTH o que no sean dependientes de la ACTH. Y así tenemos que cuando en la enfermedad de Cushing, ¿no? O el aumento de la producción de ACTH por la existencia de algún adenoma o tumor a nivel de la adenohipófisis, existe mucha producción de ACTH que estimula mucho la producción de cortisol, que va e intenta frenar la secreción de ACTH, pero no puede porque la ACTH está producida por un tumor y frena la producción de CRH y la CRH está frenada. Pero como la secreción de ACTH por el tumor es autónoma, entonces esto hace que la ACTH no se frene por aumento del cortisol. Y se produce entonces un Cushing hipofisario, También puede darse que pueda existir un tumor, sobre todo en el sistema digestivo, productor de ACTH. Este tumor productor de ACTH se llama un un síndrome de Cushing ACTH ectópico, es decir, son otros tejidos, como fundamentalmente es el tejido bronquial, es el tejido pancreático, tejido digestivo, donde pueden aparecer tumores de secreción de ACTH ectópica de fuera, y estos tumores lo que sucede estimulan la producción en las suprarrenales de cortisol. El cortisol ejerce su labor de frenación o retroalimentación positiva, frenando la producción de ACTH hipofisaria, frena la producción de CRH hipotalámica. Pero esta ACTH, como no viene de la hipófisis y viene del tumor de manera constante, entonces se produce un aumento de la secreción de cortisol y se produce un estado de hipercortisolismo. Por otro lado, en los cuadros ACTH independientes o el síndrome de Cushing adrenal, ¿no? Porque cuando la producción de ACTH es de la hipófisis se llama enfermedad de Cushing. En cambio, cuando la producción de cortisol es por un tumor en la corteza suprarrenal que produce glucocorticoide o cortisol en exceso, que frena la producción de ACTH hipofisaria, frena la producción de CRH. Sin embargo, los efectos del cortisol están dados por la presencia de este tumor, ¿no? Entonces tenemos que en este caso la ACTH
hipofisaria está frenada, la CRH hipotalámica está frenada, pero la clínica es de un exceso de cortisol porque existe un adenoma o tumor suprarrenal. Y en casos rarísimos, donde hay un síndrome de CRH ectópico, entonces se produce pues como si el hipotálamo estuviera produciendo mucho CRH y entonces estimula la producción de ACTH, hay aumento de la producción de ACTH, aumento de cortisol, el cortisol frena en realidad la producción de ACTH o intenta frenar, pero con la existencia de la CRH ectópico, pues no puede contrarrestar, y el exceso de cortisol sí frena el CRH hipotalámico. Pero ante la existencia de un CRH ectópico, entonces se produce un síndrome de Cushing. Esta es la clasificación de la hiperfunción córtico-suprarrenal. En la hipofunción córtico-suprarrenal existen de manera más sencilla cuadros de insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Primaria es cuando la suprarrenal deja de funcionar y tenemos una serie de manifestaciones que se traducen por debilidad, delgadez, la existencia cuando la insuficiencia suprarrenal es primaria, existen los cuadros de hiperpigmentación de la piel, oscurecimiento del cabello, de piel y mucosas, de mucosas en la boca. También la enfermedad de Addison, que está en relación con cuadros autoinmunes, existe la aparición de vitiligo, en la mujer desaparición del vello axilar, existe una delgadez, emaciación con anorexias, pueden haber vómitos, diarrea, hay una disminución del vello púbico en la mujer, hay una pigmentación de mucosa. Recuerden que el vello en el varón está dado fundamentalmente por los testículos. Entonces, la desaparición del vello en la mujer, que es su principal fuente androgénica, son las suprarrenales, ¿no? Entonces, existen cuadros de hipotensión arterial, hiperpigmentación, o sea, existe un oscurecimiento de las zonas, por ejemplo, los pliegues del codo, pliegues de las manos, existe oscurecimiento de las areolas, etc. Este cuadro de insuficiencia suprarrenal primaria se acompaña de la hiperpigmentación de piel y mucosas gracias a que existe un aumento de la secreción de ACTH. La ACTH es una hormona larga que en su interior lleva a la MSH o a la melanoestimulante. De ahí es que cuando existe aumento de ACTH, existe una tendencia a la hiperpigmentación a nivel de la piel. Y este es uno de los datos que nos ayuda mucho ante una persona delgada, pérdida muscular, débil, etcétera, con hiperpigmentación de surcos del cuerpo, de la cara, de la boca. Entonces tenemos la sospecha de lo que es un Addison primario o una insuficiencia suprarrenal primaria. La insuficiencia suprarrenal secundaria se da cuando existe una disminución de la secreción de la ACTH por la adenohipófisis y puede ser por un hipopituitarismo más amplio, ¿no? O por alguna situación quirúrgica o también por infiltración. Hay enfermedades infiltrativas que van y destruyen a las células productoras de ACTH. Y por último, la insuficiencia suprarrenal terciaria es cuando existe un defecto hipotalámico donde la CRH no está produciéndose
y no hay producción de suficiente ACTH y por lo tanto no hay mucha producción de cortisol. Muy bien, hasta acá vamos a quedar entonces. Y el día miércoles, entonces, estaremos con la segunda parte, que es un poco más amplia y más específica. Muy bien. Entonces, nos despediremos y los veo a mediodía para el examen. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.